revelando el milagroso pacto de Noemí y Ruth, de lo oculto a la redención transformadora de Ivna en el tiempo de los jueces, cuando Jehová gobernaba a su pueblo desde lo alto. En el tercer año de Joacim, una gran hambruna asoló la tierra de Israel. En este contexto, Noemí, una israelita de Belén, con su esposo Elimelec y sus 2 hijos, decidió abandonar su hogar ancestral buscando refugio en la tierra de Moab. Sin embargo, el destino fue cruel, Elimelec murió, luego, sus hijos también perecieron. Tras una amarga penuria, Noemí recibió la noticia de que la cosecha había regresado a Belén, así que decidió volver a su tierra, acompañada de su nuera moabita, Ruth. El viaje hacia Belén fue un viaje cargado de nostalgia y temor. Noemí sentía el peso de su pasado, cada paso hacia su hogar era como desentrañar antiguas memorias de alegría y dolor. Ruth, un símbolo de lealtad y valentía, se negó a separarse de Noemí, proclamando con fervor: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Las palabras de Ruth resonaron como un eco de fe en el corazón de Noemí, quien, sintiéndose sola y desolada, encontró en su nuera un destello de esperanza. Al llegar a Belén, la atmósfera cambió. Los murmullos se alzaron y las miradas inquisitivas se posaron sobre ellas. Noemí, antes respetada, ahora era vista con lástima. Sin embargo, la ferviente determinación de Ruth le infundió un aire renovado. Como una mujer de nobleza, se propuso recoger espigas en los campos, siguiendo la costumbre del recogedor. Ruth se presentó a Boaz, un hombre de gran estatus y pariente de Noemí, trabajando bajo el sol ardiente. ¿Quién podría olvidar el valor de esta moabita, rompiendo barreras culturales en busca de sustento? Boaz, al observar a Ruth, se sintió intrigado. Preguntó a sus trabajadores acerca de ella, y al escuchar su historia de lealtad y sacrificio, su corazón se conmovió. Boaz decidió actuar como protector, ofreciendo a Ruth un lugar seguro en su campo y asegurándola un acceso a lo que necesitaba para subsistir. Un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte para ambas, mientras la vida comenzaba a florecer de nuevo. Sin embargo, Noemí, en un momento de audacia, comenzó a tramar un plan. La noche de la cosecha revelaría ser decisiva. Con la astucia de un estratega, le dijo a Ruth que se acercara a Boaz en el trigal, bajo el manto de la oscuridad. Una intriga palpable llenó el aire. ¿Qué sucedería esa noche cuando Ruth se encontrara con Boaz lejos de las miradas del pueblo? Las tramas de sus vidas estaban a punto de unirse de forma extraordinaria. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que la luna iluminaba el campo, Ruth se acercó a Boaz, quien en medio de su descanso llamó a su nombre. Su respuesta sería crucial, revelando un futuro que iba más allá de lo que sus corazones agobiados podrían imaginar. En el silencio de la noche, donde las estrellas eran testigos, el pacto divino comenzaría a desplegarse, tejiendo un hilo de esperanza que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Logrará el sacrificio de Ruth traer la redención que tanto anhelan? ¿Qué misterios revelará Dios en su plan soberano? El eco de la fe resonaba, y Noemí y Ruth estaban al borde de un nuevo capítulo donde la historia de redención se entrelazaba con la providencia divina. A medida que la suave brisa nocturna acariciaba el campo, Ruth, en su humildad, se presentó ante Boaz, quien se despertó de su sueño al escuchar un suave susurro que rompía el silencio. ¿Quién eres?, preguntó, su voz un eco de desdén, mientras el manto de la noche los envolvía. Ruth respondió con reverencia y audacia: «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres el pariente redentor». Las palabras de Ruth resonaron en el corazón de Boaz, como un canto que despertaba memorias antiguas entre las tradiciones de Israel. Sabía que su respuesta podría marcar un antes y un después en la vida de ambos. Con ternura e instrucción, Boaz la miró y le dijo: «Bendita seas del Señor, hija mía. Has mostrado más bondad en este acto final que en el primero, en no ir tras los jóvenes, sean pobres o ricos». En ese instante, Ruth sintió el peso del favor divino sobre ella, y su corazón reverberó con inquietud y esperanza. Aún así, Boaz sabía que había un reto que enfrentar.
Hay un pariente más cercano que yo, le explicó con un tono grave en su voz, comprendiendo la complejidad de la ley del Redentor. Pasemos la noche, y al amanecer, lo haremos saber. La noche pasó llena de silencios sagrados y susurros del corazón, mientras Ruth hallaba consuelo en la cercanía de Boaz. Su valentía había sembrado la semilla de la redención no solo en sus vidas, sino también en la comunidad que las rodeaba. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a dibujar siluetas sobre el campo, Boaz se preparó para cumplir con la ley de su pueblo. Ruth, llena de expectativa y temor, se despidió, llevando consigo la esperanza de un futuro incierto pero prometedor. Al dirigirse a la puerta de la ciudad, Boaz reunió a los ancianos y a los que estaban allí. Su voz sonó firme y clara: amigos, he aquí, he venido a reivindicar el derecho de redención de Noemí, que ha vuelto del campo de Moab. Es sedienta de una familia y de un futuro. Quien desee redimirla debe hacerlo ahora. La multitud escuchó atenta, con murmullos de curiosidad y asombro. Una sombra de peligro apareció cuando el pariente más cercano, al escucharlo, dudó. ¿Acaso me comprometeré a llevar sobre mis hombros el peso de esta redención?, cuestionó, y su corazón vaciló ante la responsabilidad. Ya no podía ignorar el mandato de Dios, quien había preparado cada corazón y cada camino para este encuentro. Boaz, con el fervor en su interior, exclamó: si tú no decides redimirla, ¿quién lo hará? La escena se tensó, el aire estaba empapado de inquietud. Aquel hombre, viendo las implicaciones de su negativa, finalmente dijo: redime tú, porque no puedo, dejando así el espacio para que el destino de Ruth y Noemí fuera sellado bajo el plan soberano de Dios. Ruth, al enterarse de la decisión, se sintió como si una luz resplandeciera sobre su vida. La esperanza renacía en medio de ella y de Noemí, mientras comenzaban a vislumbrar cómo la mano de Dios movía las piezas en un juego mayor que ellas mismas. Lo que parecía ser una simple acción humana estaba en realidad alineado con el plan divino. Aquella noche en el campo no fue solo un encuentro, sino el inicio de una redención que resonaría a través de las generaciones. ¿Cómo se desarrollaría este milagroso pacto entre ellos? ¿Cuál sería el legado que nacería de esta unión sellada por Dios? ¿Y quién sería el niño que llevaría en su corazón la sangre de la promesa de Israel? Lo que se tejía en la historia de Ruth y Noemí era parte de un relato divino, donde el amor de Dios trasciende todo entendimiento humano. Así, el eco del futuro resplandecía con la certeza de un milagro en proceso. Boaz, con el corazón palpitante, miró a los ancianos y se dirigió a ellos con voz grave. Hoy, mis hermanos, hemos llegado a un cruce de caminos. La familia de Noemí es mi responsabilidad, y ella, al regresar de Moab, trae consigo la carga de un legado que no deberíamos desestimar. Esta tierra y este pueblo necesitan recordar el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Las palabras de Boaz resonaron entre los ancianos, quienes comenzaron a murmurar entre ellos, vislumbrando la grandeza del momento. Ellos entendían el peso de las promesas de Dios, y el testimonio que un redentor podía ofrecer a la comunidad ensombrecida por la tragedia. En la mente de Boaz, el sentido de urgencia crecía. Las sombras de la vida de Ruth y Noemí estaban a punto de ser iluminadas por la justicia divina. Tras los murmullos, uno de los ancianos, conocido por su sabiduría, se adelantó. ¿Es verdad que deseas tomar esta responsabilidad, Boaz? Esta redención no es solo un acto, sino una declaración ante el pueblo. Serás llamado a ser más que un pariente, serás un faro de esperanza. Con el corazón rebosante de fe, Boaz asintió. Así lo haré, si es la voluntad de Dios. Ruth ha demostrado lealtad y amor. Estoy preparado para actuar según la ley. Cuando Ruth se enteró de lo que estaba ocurriendo, su corazón se llenó de temor y alegría. ¿Podré ser digna de tal honor?, se preguntaba, mientras se encontraba en casa con Noemí, quien observaba con avidez. El Señor ha movido los corazones de aquellos hombres. La redención está cerca, pero la preocupación aún pesa en mi espíritu, madre. Noemí tomó la mano de Ruth con ternura. Hija, el Señor ha sido bueno con nosotras. Hay sabiduría en esperar a que el momento perfecto llegue. Recuerda que cada paso es guiado por su mano, y este es un tiempo de revelación. Con los días transcurriendo, la noticia de Boaz como redentor se difundió rápidamente. En cada rincón de Belén, los rumores florecieron y los corazones comenzaron a llenarse de expectativa. La vida, que había estado marcada por la pérdida, ahora resplandecía con la posibilidad de un nuevo comienzo, pero para Ruth, la dicha se mezclaba con la incertidumbre. Recorría el campo, recolectando espigas,
pero su mente volaba hacia el futuro. ¿Qué esperaré de este pacto? ¿Seré vista con desdén o con honor? El destino se cierne sobre mis hombros, pero debo actuar con valor. Su corazón latía con la esperanza de la redención. Una mañana, mientras el sol iluminaba el horizonte, Boaz se acercó a Ruth en el campo. Su presencia era un eco de la comunidad que se había reunido alrededor de su decisión. Ruth le dijo, como si cada palabra estuviera impregnada de la gracia de Dios: el camino hacia nuestra redención está ascendiendo, y no serás olvido en esta historia. La tierra volverá a conocer la vida, y tú serás parte de ella. Así, las vidas de Ruth y Boaz se entrelazaban en un cuento escrito por la mano soberana de Dios. No solo era un vínculo de sangre, sino un vínculo espiritual que señalaría hacia el futuro. Un futuro que no solo afectaría a ellos, sino también a las generaciones que vendrían, donde la promesa del Mesías se manifestaría en la línea familiar que ellos empezarían a construir, y así, la trama de Dios se tejía en medio del dolor y la esperanza. Los corazones estaban a punto de ser transformados, y la respuesta del cielo se acercaba a su cumplimiento. Se avecinaban días gloriosos, que revelaría el propósito final de la soberanía divina a través de la redención. No obstante, lo que ninguno sabía era que dentro de esa redención se escondía una historia aún más grandiosa, una revelación que haría temblar los fundamentos del mundo. ¿Qué futuro estiraría esta relación? ¿Qué milagro manifestaría una pequeña decisión guiada por la providencia de Dios? A medida que los preparativos avanzaban, la voz del Altísimo resonaba en el cielo. Pronto serían testigos del cumplimiento de un plan que cambiaría el curso de la historia misma. Mientras el sol comenzaba a caer tras las colinas de Belén, Boaz se reunió nuevamente con los ancianos en la puerta de la ciudad. Su corazón, aunque firme en su resolución, palpitaba con la anticipación del día que se avecinaba. Cada anciano, de pie en su sabiduría, comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Hermanos, comenzó Boaz, su voz resonando como un eco de la promesa divina: he hecho mi elección. Es tiempo de actuar. Los ancianos se miraron, y el murmullo de la asamblea se tornó en un clamor estruendoso de respaldo. Es un tiempo histórico, un tiempo de restauración, proclamaron algunos, entendiendo que la redención de Ruth significaba mucho más que una simple transacción de tierras. Era un acto de fe que podía levantar el sistema quebrantado del pueblo. Mientras tanto, en el hogar de Noemí, la atmósfera era de expectativa. Ruth, con ojos brillantes y manos temblorosas, se preparaba para el encuentro. Alma de mi ser, ¿estás lista para el momento que cambiará nuestra historia?, preguntó Noemí, observando a su nuera con una mezcla de orgullo y temor. Todo lo que soy se lo debo a la bondad de Dios, respondió Ruth con voz serena, sintiendo que la presencia divina la guardaba en cada paso. Finalmente, aquel día llegó. Boaz, ataviado con su mejor túnica, se dirigió al campo donde Ruth había estado trabajando. Con regocijo, se acercó a ella, y en su mirada se encontraron la promesa de un futuro, el eco de que Dios había entrelazado sus destinos. Ruth, hija de alegría y trabajo, el tiempo de la redención es hoy. No más serás una forastera, sino que serás parte de mi hogar. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ruth mientras comprendía el alcance de su nueva identidad. ¿Soy realmente digna de tal amor? ¿Qué he hecho para ganar este favor que me sube desde el polvo hasta la gloria?, se preguntaba, sintiendo el toque de Dios en su corazón. Boaz habló nuevamente: no temas, mi bien, frecuentemente ves la desdicha, pero el amor del Altísimo ha puesto en mí el deseo de rescatar lo que se ha perdido. Contemos a los cielos nuestra historia. En ese instante, un viento suave acarició el campo, trayendo consigo el susurro de la providencia. La tierra, como si anticipara lo que estaba por venir, tembló ligeramente, y el canto de las alondras llenó el aire, celebrando la unión de lo humano y lo divino. A medida que las sombras se alargaban, el brillo del día dio paso a una noche estrellada, en la que las promesas de Dios estaban en sus momentos culminantes. Sin embargo, en el corazón de Boaz había una cuestión que apenas comenzaba a perturbar su paz. Aún existía un pariente más cercano, otro redentor que debía ser enfrentado. Hay otro hombre que tiene primero el derecho de redención, le confió a Ruth, y su aliento se detuvo ante el desafío inminente. Ruth se sintió atrapada entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Qué sucederá si él rechaza? ¿Se desvanecerá nuestra oportunidad de redención?, se inquietó, mientras una nueva ola de temor invadía su espíritu. Boaz tomó la mano de Ruth y le dijo: nada está fuera del control de nuestro Dios. Su plan es más grande que nuestras incertidumbres. En él confío, y en él hallaremos el camino. El cielo, con su manto estrellado, parecía inclinarse hacia ellos,
como si el mismo Creador estuviese mirando la escena. Había un misterio divino que se desplegaba en el horizonte, una revelación de algo que trascendía la redención temporal. Entonces, un destello de esperanza se alzó en el corazón de Ruth. Quizás este no era solo un acto humano de redención, sino una manifestación del amor eterno de Dios, poniendo en marcha un propósito que resonaría a lo largo de los siglos. Mientras se preparaban para enfrentar el día que venir, la voz del Altísimo resonó en su interior, susurrándole que su plan apenas comenzaba a revelarse y así, en la víspera de un nuevo amanecer, la historia de la redención de Ruth y Boaz se entrelazaba con algo aún más profundo. El futuro les aguardaba, lleno de la gloria de lo divino, donde las promesas de Dios estaban a punto de florecer en formas que desbordarían el tiempo y el entendimiento. ¿Cuál sería el desenlace del plan soberano de Dios y qué milagro de redención estaba reservado para las generaciones que seguirían? Su fiel providencia estaba al borde de ser revelada en la historia de su pueblo. El alba rompía con su luz dorada sobre Belén, tiñendo el cielo de promesas renovadas. En los corazones de Boaz y Ruth, la anticipación vibraba como el canto de los pájaros que despertaban con el nuevo día. Era el día señalado, el momento de actuar, y aunque el espíritu de Ruth estaba lleno de esperanza, una sombra de preocupación se cernía sobre su alma. El pariente redentor, cuya existencia pendía sobre su futuro, constituía un recordatorio de la fragilidad de su situación. Mientras Boaz se dirigía al lugar donde se encontraría con el pariente, el mismo aire parecía palpitante con un propósito divino. El pueblo, despierto y bullicioso, no sabía que en sus calles se desarrollaba una historia que resonaría a través de generaciones. La redención no solo era para Ruth, sino un reflejo del plan eterno de Dios para su pueblo. Recuerda, le había dicho Boaz a Ruth antes de partir, la mano de Dios está en cada giro de esta historia. No temas, confía en su designio. Ruth se aferraba a estas palabras como a una promesa sagrada, buscando cada ápice de fuerza que pudiera hallar en el amor que la rodeaba. En el lugar señalado, Boaz encontró al pariente redentor, un hombre robusto de rostro firme. Amigo, comenzó Boaz con respeto, un asunto nos convoca hoy. Hay una heredad de nuestro hermano Elimelec que he de hablarte. Eres el primero en el derecho de redención, y por tanto deberías ser quien lo adquiera. El pariente escuchó con interés, consciente de que una elección se cierne sobre él. Sí, la heredad es buena y prometedora, replicó, su voz resonando con ambición. Voy a redimirla. Las palabras causaron un temblor en el corazón de Boaz, pero todavía quedaba un elemento oculto que debía ser revelado. Antes que continúes, dijo Boaz, su voz impregnada de urgencia, debes saber que al hacer esto, deberás también tomar a Ruth, la moabita, como esposa, para perpetuar el nombre de su difunto esposo sobre su heredad. La revelación cortó el aire, una chispa que agitó las antiguas normas. La mirada del pariente cambió, de la codicia a la inquietud. ¿Acaso arriesgaré mi propia herencia a favor de un extranjero?, cuestionó, y con esto, la sombra de sus respuestas llenó el escenario. La decisión no solo se trataba de una heredad, sino del destino de un linaje. Mientras tanto, Ruth, al tanto de lo que sucedía a lo lejos, experimentó cada emoción y esperanza desde su hogar. La promesa de un futuro tan cercano como la voz de Boaz y tan incierto como las estrellas. Oró en silencio, clamando a Dios para que el corazón del pariente se ablandara. De repente, el silencio se rompió. No, no puedo redimirla. ¿Por qué me vería yo enredado en este asunto? El pariente proclamó con firmeza, alejando así las sombras que se agrupaban sobre Ruth. La decisión fue clara, como la luz del sol que brilló sobre la tierra, un segundo resplandor de gracia. Boaz, con el corazón lleno de gratitud, se elevó en su resolución al escuchar estas palabras. Entonces, yo seré su redentor, dijo Boaz, frente al eco del pacto resonando entre ellos, mientras los ancianos que los rodeaban oficiaban la transacción, celebrando con la fuerza de generaciones pasadas. Mientras tanto, el cielo se teñía de colores vivos, y los ángeles susurraban en el trasfondo celestial. La historia de Ruth y Boaz comenzaba a escribir un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La redención era inminente, las escaleras de la providencia se alzaban hacia un propósito superior. Y el nombre de este niño que vendrá será bendito, decía Boaz a la multitud, su voz resonando como una trompeta en el silencio. Porque en esta unión Dios nos revela un nuevo pacto, un propósito que solo Él conoce. Con cada palabra, el cielo se estremecía y la tierra respondía. Mientras Ruth esperaba, sencilla y fortalecida, la promesa de Dios estaba por manifestarse.
La unión que parecía tan solo un acto de amor humano estaba orquestándose para hacer eco a través de generaciones. ¿Y qué plan estaba Dios tejendo en lo oculto detrás de todo esto? ¿Qué maravilla de redención se acercaba, más allá de la historia que ya se estaba escribiendo? El misterio de lo divino continuaba desplegándose en cada paso. Las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre Belén mientras Boaz y Ruth se dirigían hacia su hogar. La reunión con los ancianos y el pariente que había renunciado a su derecho de redención resonaba en el fondo de sus corazones. La noticia de su compromiso había comenzado a difundirse por la aldea, y el murmullo de la redención comenzó a elevarse entre los habitantes, como un perfume divino que invadía el aire. Ruth, entrelazada el brazo con el de Boaz, miró hacia arriba y vio las nubes que se movían con gracia, como si el cielo también se regocijara. Su corazón palpitaba con una mezcla de temor y alegría. ¿Qué nos depara el futuro?, preguntó, su voz un suave susurro. Boaz, sintiendo la profundidad de su necesidad, respondió con firmeza: confía en el Señor, Ruth. Él ha guiado nuestros pasos hasta aquí, y su plan es más grandioso de lo que podemos imaginar. Cuando llegaron a su hogar, Noemí los recibió, sus ojos repletos de lágrimas de gratitud y amor. Bendito sea el Señor. Él ha respondido a nuestras súplicas, exclamó, abrazando a Ruth. Ahora, esto es solo el principio. La historia que se nos ha encomendado no es un hilo frágil, sino un tejido fuerte, y le pertenece al propio Dios. Así pasaron los días, llenos de preparativos y esperanza. La unión entre Boaz y Ruth se acercaba. Pero en su corazón, Ruth no podía evitar recordar sus raíces, su origen en Moab y la carga que llevaba como una moabita. En el silencio de la noche, clamaba a Dios: Señor, si este es tu plan, ¿por qué las preguntas nunca cesan? ¿Por qué las inseguridades aún acechan mi alma? El reposo de su espíritu parecía evasivo, un reflejo de la lucha por la aceptación y la reconciliación con su identidad. Fue en una de aquellas noches cuando una paz sobrepasante la visitó, un susurro suave que le dijo: eres parte de un linaje mayor, y en ti se revelará un legado eterno. Mientras tanto, Boaz también se preparaba para la unión que transformaría no solo sus vidas, sino el destino de muchos. Era un hombre de fe, y su corazón latía por la voluntad de Dios. Esa noche, pasó en oración, buscando dirección y fortaleza como el rey David, su antepasado. Un sueño profundo lo llevó a vislumbrar escenas de un futuro glorioso, un hijo que llegaría a ser un líder entre la gente, cuya linaje no solo impactaría a Israel, sino al mundo entero. La mañana del matrimonio glorioso llegó, y el pueblo de Belén se congregó con alegría, celebrando la unión de Ruth y Boaz. En el aire flotaban cánticos que proclamaban la bondad de Dios, mientras las mujeres a su alrededor coreaban con fervor. Noemí sonreía con lágrimas de alegría, los ecos del pasado se disolvían en la luz del nuevo amanecer. Este día es un regalo de Dios, declaraba Noemí a los presentes, y verán la gloria del Señor manifestada en esta unión. La respuesta del cielo fue palpable, como si cada estrella brillara más intensamente. Pero, detrás de esa luz, ambos sentían el peso de un misterio que aún debía ser revelado. Era un acto de redención, pero también un acto que abría el telón de la narración divina. En medio de la celebración, una voz resonó en el corazón de Ruth: cuando mi pueblo clama, cuando sus corazones se vuelven hacia mí, yo respondo. En ese instante supo que su destino había sido ligado a aquel pueblo no solo por amor, sino por un propósito eterno. Así, cuando el día concluyó y como el sol se ocultaba detrás de las colinas, Ruth miró al cielo, entendiendo que la redención abarcaba más que su propia historia. Era parte de una historia más grande, una que cruza siglos y covenants, donde uno de sus descendientes llevaría el nombre de Jesús, el Redentor del mundo. La revelación de este pacto milagroso comenzaba a tomar forma, revelando que, en cada paso, Dios tejía la historia de su pueblo con hilos de esperanza y redención. ¿Podría ser que el esplendor de esta unión fuera la antesala a algo aún más grandioso, que resonaría en la eternidad? La historia no había terminado, su clamor por revelación estaba a punto de ser cumplido. La luz del nuevo día se posaba suavemente sobre Belén, iluminando los caminos de tierra y las casas de piedra. La alegría de la celebración del matrimonio aún vibraba en el aire, pero un susurro proveniente del corazón de Ruth la mantenía inquieta. Señor, ¿qué significa esto en tu plan?, se preguntaba mientras observaba a Boaz en medio de los preparativos para su nueva vida juntos. Boaz, al notar su mirada pensativa, caminó hacia ella y le tomó de la mano, sus ojos reflejando comprensión. Ruth, sé que a veces las dudas nos abruman, pero recuerda lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Él tiene un propósito, y ese propósito va más allá de nosotros.
Mientras tanto, Noemí, orgullosa y llena de fe, se encontraba rodeada de mujeres del pueblo que venían a ofrecer su apoyo. Ellas hablaban de las bendiciones del cielo y de la descendencia que estaba por venir. Un hijo de Ruth y Boaz será un fuerte miembro de la casa de Israel, dijeron entre risas y vítores. Noemí sonreía, sabiendo que su familia, aunque inicialmente devastada, estaba siendo restaurada por la fiel providencia de Dios. Esa noche, Ruth se retiró a su habitación, todavía abrumada por la magnitud de lo que ocurría. Se arrodilló y elevó su voz al cielo: Señor, ¿por qué siento que hay algo más profundo? ¿Por qué estos ecos de la redención aún laten en mi corazón? De repente, una calma la rodeó, era el mismo silencio que había sentido en aquellas noches pasadas, pero ahora con una fuerza renovada. La voz en su corazón resonó nuevamente: eres parte de la historia que he tejido desde el principio de los tiempos. En ti, las naciones serán bendecidas. Al amanecer, los días se transformaron en semanas, y Ruth comenzó a descubrir la complejidad del amor que florecía entre ella y Boaz. Un amor que no solo era un refugio, sino también una pieza clave en el plan redentor de Jehová. Se hacían constantes oraciones, incluso algunas noches incorporaban a Noemí en las súplicas, buscando la dirección divina para lo que vendría a Boaz. Con cada día que pasaba, se adentraba más en el entendimiento de su responsabilidad no solo como esposo, sino como un hombre del linaje de David. La historia familiar pesaba sobre él como un manto de honor. Sabía que su redención abarcaba más que su hogar y su matrimonio, era un peldaño en el reino eterno que Dios estaba preparando. Un día, mientras trabajaba en el campo, una anciana se acercó a él, iluminando el ambiente con su presencia sabia. Boaz, dijo, Dios ha hablado acerca de tu linaje. No solo serás el redentor de Ruth y Noemí, sino que en el cumplimiento de los tiempos, tu nombre será recordado a través de las generaciones que seguirán. Sus palabras resonaron en el corazón de Boaz. ¿Qué significa esto, madre?, inquirió, sintiendo la gravedad de su misión. La anciana, con ojos llenos de sabiduría, replicó: el plan de Dios es una redención que trasciende coste y tiempo. Él guardará el pacto que ha hecho con su pueblo, y por la fe, tú serás parte de ello. Las palabras de la anciana calaron profundamente en Boaz, dejándole preguntas profundas sobre su descendencia y qué papel jugarían en la historia divina. En la oscuridad de la noche, Ruth, aún buscándole a Dios, clamaba por una revelación más clara. Señor, si es cierto lo que has prometido, si nuestras vidas transformarán la historia, enséñame cómo será esto. Su alma vibraba con la certeza de que estaban en una encrucijada significativa. Así, mientras las estrellas brillaban con fuerza, un nuevo sentido de urgencia llenó el aire. El misterio del pacto que Dios había creado estaba aún en la penumbra, un decreto divino que aguardaba su cumplimiento. ¿Qué milagro nos estás preparando, oh Dios?, se preguntó Ruth, expectante ante el futuro glorioso que aguardaba. A medida que el tiempo avanzaba y la historia de Ruth y Boaz se entrelazaba con un propósito mayor, la pregunta seguía resonando: ¿cuál sería la medida de la redención que cambiaría no solo sus vidas, sino también el rumbo del mundo a través de su linaje? El cielo guardaba la respuesta, y los corazones de los redimidos esperaban con ansias el despliegue del plan eterno de Dios. Mientras el ciclo natural del año transcurría, Ruth y Boaz se establecieron en su nueva vida, entrelazando sus corazones y esperanzas en medio de la comunidad de Belén. Sus días estaban llenos de trabajo diligente, y las noches resonaban con oraciones y cánticos de agradecimiento. Noemí, la matriarca de este nuevo hogar, observaba con satisfacción el florecimiento del amor entre ellos, consciente de que el tiempo se movía hacia un clímax divino. Una tarde, mientras Ruth recogía espigas en el campo, recibió la visita de una joven amiga, quien le acercó noticias de lo que acontecía en el pueblo. Ruth, las bendiciones de tu unión con Boaz han traído alegría a todos. Hay murmullos de que un niño nacerá de ustedes, y muchos dicen que será un gran líder. Las palabras, cargadas de emoción, hicieron que el corazón de Ruth palpitara con esperanza. ¿Es posible?, preguntó Ruth con incredulidad, mientras su mente volaba hacia el futuro. He vivido tanto dolor, y ahora en este nuevo camino, siento que algo grande se aproxima. Pero, ¿seré realmente parte de ese plan? Confía en el Señor, respondió su amiga, apretando la mano de Ruth. Él ha estado contigo en cada paso, y cada batir de alas de los cielos parece anunciar noticias de redención. Mientras Ruth regresaba a casa, su mente y su corazón luchaban con la idea de la maternidad y la trascendencia de su vida. Se arrodilló en su habitación, elevando su clamor a Dios: «Oh Señor, así como tú guiaste a mis pasos, guíame ahora. Si ese hijo está en tu propósito,
enséñame cómo ser la madre que tú deseas que sea. Aquella noche, mientras las estrellas parpadeaban detrás de una fría brisa, Boaz se encontró meditando en el campo, reflexionando sobre las palabras de la anciana que había recibido. ¿Qué es lo que deparará el futuro para esta familia?, musitó consigo mismo. Su mente viajaba a lo que había aprendido de la historia de su pueblo, a las promesas divinas que se transmitían de generación en generación. Fue entonces cuando una súbita sensación lo invadió, como si la esencia de generaciones pasadas hablara a su ser. Soy un instrumento en el plan de Dios, pensó. ¿Es posible que mis acciones, mi cuidado hacia Ruth y Noemí, sean parte de la redención que traerá luz a las naciones? Debo estar preparado para lo que vendrá. Los días siguieron transcurriendo, y en cada conversación y cada momento compartido, la esperanza sembrada comenzaba a germinar. Las manos que cosechaban estaban también sembrando en los corazones de todos aquellos que los rodeaban. Sin embargo, cuando la luna llena iluminó el cielo, Ruth sintió la inquietud que en su interior persistía. ¿Hay algo más que debe hacerse, señor? Sus preguntas permanecían sin respuesta, creando un eco de expectativa. Noemí, percibiendo el estado de ánimo de Ruth, se acercó a su nuera un día. Ruth, el tiempo de la promesa está cerca. He clamado al Señor y he sentido su cercanía. Hay misterios que aún deben revelarse. La mirada de Noemí se llenó de tristeza y esperanza, como si cargara un peso que no podía expresar con palabras. Fue en esa atmósfera de expectativa que una mañana, una sombra cruzó el umbral de la casa. Era un mensajero, su vestido polvoriento, su aliento apresurado, trayendo noticias de Jerusalén. He venido a dar aviso. Se cumplen las profecías. Un rey está por nacer, un descendiente de Judá, que traerá salvación a su pueblo. Ante estas revelaciones, el corazón de Ruth y Boaz latió al unísono. ¿Podría ser que nuestro hijo, si Dios lo permite, sea parte de este maravilloso plan?, se preguntó Boaz, reconociendo en aquel momento la profundidad del legado que estaba construyendo con Ruth. Mientras la brisa movía suavemente las puertas de su hogar, un pacto mayor comenzaba a gestarse en el cielo, uniendo historias y destinos. Así, los corazones de Ruth y Boaz se preparaban para un milagro que, en su plenitud, cambiaría el curso del pueblo y del mundo. ¿Qué más revelará el Señor sobre esto? La pregunta reverberaba entre ellos, dejando abierta la posibilidad de que el destino aún estaba plagado de sorpresas. En la penumbra, un destello de luz les prometía que estaban a punto de conocer no solo su redención, sino el cumplimiento de la promesa que lo abarcaría todo. Las semanas pasaron, y la expectativa en el hogar de Ruth y Boaz crecía como la tierra nutre las semillas que aguardan el momento de florecer. Noemí, inmersa en oración, buscaba la guía del Altísimo mientras una creciente convicción llenaba su ser. La promesa estaba a punto de hacerse carne. Un día, mientras el sol arrojaba su luz dorada sobre los campos de cebada, Ruth salió al encuentro de Boaz. Su mirada, una mezcla de esperanza y temor, se posó sobre él. Amado mío, comenzó Ruth, mis pensamientos no cesan en el temor y la alegría. ¿Estamos preparados para lo que Dios tiene reservado para nosotros? Su voz, suave y temblorosa, despertó en Boaz una determinación profunda. Ruth, hemos encomendado nuestros caminos al Señor. Lo que Él tiene preparado para nosotros es más allá de lo que podemos imaginar. Usemos este tiempo para fortalecer nuestra fe. En ese instante, una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y conocimiento de las Escrituras, se acercó a ellos, como enviada de Dios. Tengo una palabra para ustedes, dijo en tono solemne. He visto el sufrimiento de su linaje, y el Dios de Israel ha escuchado su clamor. Hay un legado que se despliega ante ustedes, que tocará la vida de muchos. Los ojos de Ruth se iluminaron. ¿Qué significa esto? ¿Habla de nuestro hijo? La anciana asintió, su voz resonando con la autoridad de los tiempos antiguos. Sí, un niño nacerá de ustedes, y su nombre será conocido. Será un líder, un faro de esperanza para Israel. Pero también deben saber que el camino hacia la gloria será uno de sacrificio y pruebas. La redención trae consigo la purificación, y el fuego del sufrimiento es el que forjará la herencia que él llevará. La advertencia caló hondo en los corazones de Ruth y Boaz, quienes comprendieron que el llamado que Dios les hacía sería desbordante de bendición, pero también de desafíos. Oh, Señor. Que cada paso que tomemos esté bajo tu voluntad, clamó Ruth, tomando la mano de Boaz. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones se albergaba la certeza de que la fidelidad de Dios no se había extinguido, y que,
al igual que en el pasado, la historia de su pueblo estaba escrita en los cielos. En una noche silenciosa, mientras las estrellas brillaban intensamente, Ruth se sintió inspirada a buscar en las escrituras el sentido de su nueva misión. ¿Cómo prepararé a nuestro hijo para lo que está por venir?, se preguntó, orando fervientemente. Días se convirtieron en semanas, y la vida en Belén continuó, marcada por la anticipación del nacimiento. Los aldeanos hablaban en susurros, sus corazones palpitando con las historias de la redención que flotaban en el aire. Ruth, cada día más consciente de la grandeza a la que estaban siendo llamados, dedicó tiempo a aprender lo que significaría ser madre de un líder. Una tarde luminosa, mientras contemplaba la vastedad del campo, fue visitada por el eco de una verdad: el Señor no elige a los fuertes, sino a los débiles, y a través de ellos muestra su gloria. Con firmeza, Ruth se comprometió a ser un vessel de gracia y amor. Fue entonces que Noemí, llena de sabiduría, la instó a contemplar el legado de sus antepasados. Recuerda la promesa hecha a Abraham, que en su descendencia todas las naciones serían benditas. Oh, Ruth, tú te estás convirtiendo en parte de esa historia y el futuro de nuestro pueblo. El eco de la revelación reverberó en el alma de Ruth. Su destino, aunque cubierto de incertidumbre, era claro: la obra de Dios en su vida se convertía en un espejo del amor eterno y la redención. Mientras el sol se ponía en el horizonte, una sombra ominosa caía sobre la tierra. El enemigo aguardaba paciente, acechando el cumplimiento de la promesa. Sudor frío corría por la frente de Boaz, quien, al percibir cada susurro de la realidad espiritual, se llenaba de una determinación renovada. Deberemos estar en constante oración y vigilia, se decía a sí mismo, convencido de que la batalla por lo que estaba a punto de suceder sería feroz. Así, en la quietud de Belén, un gran conflicto se libraba. En lo oculto, mientras cada corazón aguardaba el momento de la revelación. ¿Cómo lo hará el Señor? ¿Qué milagros veremos en breve? La pregunta flotaba como un susurro entre el cielo y la tierra, y con cada día que pasaba, la anticipación se traía a colación, llevando consigo implicaciones que trascendían su entendimiento. Mientras las estrellas tejían su sinfonía de luz en la noche, Ruth y Boaz, fortalecidos por la certeza del propósito divino, se adentraban en un camino que pronto desvelaría los secretos del corazón de Dios, llevando la salvación a generaciones. La redención estaba al umbral, y el plan divino, finalmente, empezaba a moverse en la sombra. El día del nacimiento aguardaba en el horizonte. Entre sueños y promesas, la vida de Ruth y Boaz continuaba tejiéndose con la providencia divina. La luz del cielo parecía intensificarse, preparando todo Belén para el milagro que se avecinaba. Mientras los aldeanos recorrían sus rutinas diarias, un susurro celestial se extendía entre las miradas curiosas y los corazones expectantes. Cada rincón de la aldea vibraba con los rumores del advenimiento de un bebé que cambiaría el destino de su pueblo. En el hogar de Boaz, la atmósfera era una mezcla de ansiedad y emoción. Noemí, como abuela atenta, compartía su sabiduría con Ruth, preparando a su nuera para el momento que estaba a punto de llegar. Hija, la maternidad es un regalo y una responsabilidad. Debemos enseñarle al niño sobre nuestro Dios y el legado que sus antepasados han llevado. Las palabras de Noemí resonaban en el corazón de Ruth, instándole a anhelar lo que Dios estaba a punto de hacer a través de su vida y la del niño. A medida que las contracciones comenzaron a hacerse más frecuentes, un aire de anticipación llenó la habitación. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, acariciando los rostros ansiosos mientras las primeras luces de la mañana danzaban en la lejanía. Ruth, sintiendo el ardor del momento, oraba en silencio: Señor, si este es tu plan, permíteme ser la madre que este niño necesite. Que en él se manifieste tu propósito eterno. Boaz, viendo a su esposa, su alma se llenó de admiración por su valentía. Confía, mi amada. Nuestro Dios está con nosotros, y este niño será un testimonio de su bondad, le dijo suavemente, tomando su mano con firmeza, inyectando en ella una nueva ola de fortaleza y fe. Finalmente, el tiempo llegó y los gritos de vida resonaron en medio de la habitación. Ruth había traído al mundo a un niño. Al sostenerlo en sus brazos, los dos se miraron, y un instante se convirtió en una eternidad. Las lágrimas de alegría brotaron en el rostro de Ruth mientras un profundo amor invadía su ser. ¿Qué nombre le daremos?, preguntó Boaz, sintiendo la majestuosidad de este nuevo comienzo. Noemí, respondió Ruth, mirando a su suegra. En honor a la alegría que me has traído, quiero que lleve tu nombre. Noemí, al oír esto, abrazó a la madre y al niño, sintiendo que un ciclo de redención estaba comenzando a florecer en su familia. El niño fue llamado Obed, que significa siervo, y desde ese día,
la vida de Ruth y Boaz se llenó de nuevos propósitos. Mientras el tiempo comenzaba a tejer recuerdos en su hogar, Belén ya no sería vista de la misma manera. La adoración comenzó a florecer en el poblado, agradeciendo al Señor por su fidelidad que había estado presente en cada paso del viaje de Ruth y Boaz. Sin embargo, lo que no sabían era que dentro de la historia de Obed se albergaba un futuro grandioso, un legado que resonaría más allá de su tiempo. A medida que el niño crecía, también lo hacía la expectativa. Los ancianos del pueblo comenzaron a reunir historias sobre la fe de Ruth, la redención de Boaz y la herencia de su hijo. Recorrían cada rincón con las memorias del pasado, tejiendo el nuevo linaje que albergaba en su raíz el mismo corazón de Dios. Los días de cosechas y celebraciones fueron llenos de risas, mientras la comunidad de Belén unía sus corazones en gratitud. Obed creció, rodeado de historias de redención y gracia, con cada día siendo guiado hacia la grandeza prometida. La voz del pueblo resonaba firme: estamos bendecidos, pues tenemos un joven que será clave para el futuro de Israel. Así, el pueblo comenzaba a vislumbrar que lo que parecía ser un simple acto de amor y redención en la historia de Ruth y Boaz era, de hecho, parte de un plan eterno que Dios había orquestado desde tiempos inmemoriales. Con cada paso que daba Obed, la revelación del pacto de Dios iba tomando forma. La pregunta latente en los corazones de Ruth y Boaz se volvió palpable: ¿qué opulenta historia está en el horizonte? ¿Qué milagro perdurará a través de las generaciones que nacerá de este acto de redención? La respuesta, aún oculta, comenzaba a derramarse del cielo, transformándose en ecos de un futuro que resonaría no solo en Belén, sino por toda la tierra. Cuando la vida se tornaba a un nuevo capítulo, un oscuro susurro comenzó a moverse en las sombras, recordándole al pueblo que la luz de la esperanza siempre se enfrenta a la oscuridad. Los corazones permanecían expectantes, buscando en cada giro del destino la mano de Dios actuando en su historia presente. Así continuó la vida en Belén, llena de promesas, esperando el momento divino que culminaría lo que habían comenzado Ruth y Boaz. El eco de su amor ya resonaba en los corazones de todos. El misterio del plan de Dios comenzaba a deshacerse, pero la grandeza del mismo apenas comenzaba a revelarse. El niño Obed, tan solo un infante en sus brazos, como un celo divino, comportaba la autoridad destinada a dejar huella en el tiempo. ¿Qué sucederá cuando el hilo de la historia llegue a su cumplimiento? ¿Qué milagros aguardarán en las futuras generaciones, enlazando la vida de Obed al plan soberano de redención que Dios resguardaba en su corazón? La respuesta latía en el aire mientras Belén se preparaba para el desenlace de un legado que nunca olvidarían.